Buenas tardes, hermanos. Me da gusto saludarlos y verlos que siguen en la batalla, ¿verdad? Bien, vayan abriendo su Biblia en Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Vamos a continuar con la serie Enfrentando la Tentación. Hoy vamos a tener nuestro tema número 4 y le hemos titulado El engaño de la tentación. El engaño de la tentación, y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 11. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Cuando Satanás tentó a la primer pareja, Adán y Eva, Satanás tenía varios propósitos para los cuales hacerlos tropezar. Uno de esos propósitos es lograr, por medio del engaño, que Adán y Eva fueran independientes de Dios, cuando Dios nos creó para ser dependientes de Él. La tentación hacia ellos, en este sentido, me voy a enfocar en este punto, es que ellos se valieran por sí mismos y no dependieran de Dios. Satanás trató de alejarlos de Dios. Cuando alguien depende más de sí mismo que de Dios, se aleja de Dios. Qué contradicción, ¿no? Entonces vamos a ver las palabras engañosas de Satanás cuando tentó a Eva. Vamos al versículo 1. Y vamos a tomar la primera frase que dice: pero la serpiente, sabemos que es un símbolo de Satanás, ¿verdad? Está hablando aquí de una manera alegórica, pero es Satanás. Pero la serpiente era astuta. Esa palabra astuta en el hebreo da la idea de una habilidad, de una destreza para engañar, para lograr cualquier objetivo, pero siempre con fines perversos y malévolos. En ese sentido, Satanás es astuto, tiene una habilidad y una destreza para engañarnos impresionante, ¿sí? Entonces Satanás sigue usando su habilidad, sigue usando su destreza malévola para engañarnos. A los corintios logró engañarlos. Vamos a 2 Corintios 2, versículo 11. Pablo les está previniendo en contra del engaño, pero pues ellos no eran muy espirituales, que digamos, y se dejaron engañar muy fácilmente. Y Pablo en 2 Corintios 2:11 les dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Significa, para que Satanás no se aproveche de nuestra debilidad, tenemos que estar alertas. Y luego Pablo dice una frase muy importante aquí en Corintios, dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese la frase, no ignoramos. Ahora, ¿usted conoce las maquinaciones de Satanás?
Porque cuando las ignoramos somos más fáciles de ser engañados. ¿Sí? Es muy importante, entonces, conocer la palabra de Dios para que cuando venga la insinuación a que violentemos la palabra de Dios, nosotros estemos entendidos. La palabra maquinaciones significan planes, pensamientos. Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí o no? Tiene pensamientos para nosotros, pero Satanás quiere truncar ese destino que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, y por eso es que utiliza con una habilidad, ahora sí que diabólica, ¿sí? Esa astucia que él tiene, esos planes, esos pensamientos. Entonces Pablo les dijo en 1 Corintios 10:1, otra vez a los corintios se los dijo de esta manera. A los Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjate cuál era el deseo de Pablo. Que los corintios, ¿qué? No ignoraran. ¿Qué dijo el texto que leímos anterior? Porque no ignoramos. Ahora, los corintios pues le daban mucho énfasis a lo sobrenatural, a los dones, y bueno, esos también Dios los da, pero eso no es lo más importante en la vida cristiana. Hay gente que está muy enfocada a querer tener los dones del Espíritu Santo y no desarrolla el carácter de Cristo. No tienen dominio propio, no tienen paciencia, entonces pueden tener dones del Espíritu, pero si no tienen carácter no te sirve de mucho. Hay que tener un equilibrio. Entonces Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, y les cuenta la historia de su pueblo, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Ahí estaba revelándose Cristo a sus antepasados. Pero miren lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó? Seguimos leyendo. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no, ¿qué? Codiciemos cosas malas. Una de las tentaciones de Satanás es para que codiciemos cosas. Como vamos después a ver cómo Eva vio y codició, eso implica, y comió. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Hay una tentación como cristianos a idolatrizar al hombre, a idolatrizar al esposo, a la esposa, el trabajo, el dinero. Dice: como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, fíjate, a las cosas superficiales de la vida. ¿Cómo vive este mundo? Nada más vive para trabajar, ganar dinero, irse el fin de semana, irse al antro, irse a la playa y divertirse. Para eso vive el mundo, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque eso no proviene de Dios, sino del mundo, de Satanás. Luego dice en el versículo 8: ni forniquemos. Hay tentaciones sobre eso de tipo sexual para los novios, para los casados con el adulterio, ¿sí? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y ni tentemos al Señor o provoquemos al Señor. Aquí tentar es provocar al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron, le provocaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo le provocaron? Porque dijeron: ¿acaso Dios podrá poner mesa en el desierto? Queremos carne, queremos carne. A ver si eres poderoso, danos carne. Entonces Dios les dio carne, pero en ese darles las codornices les envió el juicio. Y lo tentaron. No, hermano, usted no tiente a Dios. No, esa es una tentación, fíjate, para nosotros, tentar a Dios, o sea, provocarlo. Y decir: a ver, no que tú eres todopoderoso, a ver, dame ese novio, a mí me gusta ese.
Y el Señor te dice, pero ya tienen novia, pero ese es el que yo quiero. Puras tonterías. Dice el versículo 9, el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Hay una tentación también en murmurar, en decir cosas que nada que ver, Hay una tentación cuando te ofenden, hay una tentación de odiar. Cuando alguien te quita algo, hay una tentación de vengarte. Después vamos a estudiar así muy detenidamente cómo identificar las tentaciones. Pero siempre está allí presente el asunto. Versículo número 11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos nosotros. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces hay un orgullo espiritual en el cristiano, porque ve que a lo mejor su vida va con autoridad, con poder, y va viviendo de una manera pues sólida, constante, y de pronto viene la tentación al orgullo, decir, no, lo que pasa es que yo oro 4 horas, lo que pasa es que yo doy más que todos, lo que pasa es que yo hago esto, lo que pasa es que yo hago aquello, y ahí hay una tentación de Satanás para provocarte al orgullo, hacerte pensar que te está yendo bien porque tú te lo mereces. Y acuérdense que todo es por gracia. Entonces, el que piensa estar firme, que diga, no, yo aquí, mire que no caiga. Porque ahí está la tentación latente, siempre, en cada momento, a cada instante. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Esto es en contexto con lo que vimos en los primeros versículos, Ahí hay todo tipo de tentaciones. Pero ellos caían y caían y caían. Y aquí dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y aquí está la respuesta de Dios, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios siempre nos va a alertar, ten cuidado. Ten cuidado. Ya después veremos más sobre este punto. Volvamos a Génesis. Estamos viendo cómo se dio el proceso del engaño en la tentación. Entonces dice que la serpiente era astuta, habilidosa para hacer cosas malas, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren la pregunta y miren lo malévolo de la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos viendo que Satanás pone en tela de duda la palabra de Dios. Y aquí es donde está la tentación. Escuchen, si Satanás logra que tú dudes de su palabra, él ha ganado una porción del terreno. Es decir, tú estás propenso a caer en el engaño, porque la Biblia nos llama a nosotros los creyentes, y un creyente es alguien que le cree a Dios, ¿no? Entonces, todos aquellos que dicen cosas como, la Biblia dice, pero yo pienso que, están dudando, están poniendo en tela de duda la palabra de Dios, que fue exactamente como inició el engaño de la tentación, tratando Satanás de hacer que Eva dudara. Con que Dios os ha dicho. Pablo estaba muy preocupado por los corintios. Esos corintios sí que le dieron dolores de cabeza. En la segunda carta a los corintios, pongo una señal allí en Génesis 3:1. En la segunda carta a los corintios, capítulo 11, versículo 3, aquí ya Pablo habla abiertamente sobre su preocupación que él tenía. Dice así, pero, 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente, y alude al pasaje del Génesis 3, que como la serpiente con su astucia, ahí está otra vez, astucia, habilidad, destreza malévola, con su astucia, ¿qué hizo?
engañó a Eva. Así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, este asunto de la sinceridad en la fidelidad a Cristo debe estar basada en lo que dice la Biblia, no en lo que usted piensa. Porque usted puede pensar que lo que hace es sincero, y nadie duda que es sincero. La gente es sincera cuando se va en procesión a Zapopan, ¿sí o no? Son sinceros. Tú les preguntas y ellos te dicen, no, es que yo creo eso. Y son sinceros, pero su sinceridad está basada en un engaño. ¿Lo alcanza a ver? Entonces yo no puedo decir soy sincero, y si lo digo, mi sinceridad tiene que estar basada en esa fe de creer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Entonces Pablo decía, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, fíjese en el versículo 4, ¿cuál era el engaño y la tentación en este caso de los corintios? Dice el versículo 4, porque, y aquí esta palabra porque, o porque, está ligando al versículo 3, ¿sí? Dice, porque si viene alguno, y aquí radica la tentación, de cómo fueron extraviados. Si viene alguno predicando a otro Jesús, oiga, pues ¿cuántos hay? Lo que pasa es que el Jesús de la Biblia es uno nada más, ¿cierto? El Jesús de la Biblia es el Jesús que dice que te niegues a ti mismo, que si tú quieres ser su discípulo tienes que depender de Él totalmente, negarte a ti mismo. Ese es el Jesús de la Biblia, porque perdiendo tu vida es como la podemos ganar, dijo Él. El Jesús de la Biblia te dice, cuando te den una mejilla, ponles la otra. Ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia te dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza, ¿quieres seguirme? Yo no tengo, a veces no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, en otras palabras, ¿estás dispuesto a todo por seguirme? Y aquí es donde está la tentación. Hay otros Jesuses que se predican. El Jesús de que todo te la pasa, que todo te tolera, el Jesús que todo te da. Ese no es el Jesús de la Biblia, ¿eh? Y ese Jesús habían predicado un falso Jesús a los corintios. Y Pablo dijo, fueron engañados. Satanás está detrás de ese engaño. Les hace creer a un Jesús que no es el de la Biblia. Entonces dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y lo que Pablo predicaba está ahí en la Biblia, no hay pierde. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, el Espíritu Santo, y hay muchos que le atribuyen al Espíritu Santo cada cosa, oiga, cada cosa. Una mujer se puede estar revolcando aquí arriba en la plataforma y la gente, algunos dicen, mira, el Espíritu la tomó. Y hace un comportamiento indigno cuando lo que Dios vino a traernos es dignidad. ¿Me están entendiendo? Entonces reciben otras cosas y luego dice, u otro evangelio. Hay muchos evangelios, verdaderos solo hay uno, y ese está en la Biblia. Reciban otro evangelio que el que habéis aceptado, miren lo que dice, bien lo toleráis. O sea, ¿por qué lo toleraron? Porque habían sido seducidos por medio de falsos maestros que eran ministros de Satanás, que engañan, emplean con astucia las artimañas del error. Volvamos a Génesis 3:2. Entonces, allí nos describe cómo era Satanás y cómo empezó el engaño de la tentación. Dice versículo 2, en el 1 dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Quiero que pongan atención. Eva está reconociendo que Dios dijo. Ella dijo, no, sí, Dios dijo. Mucha gente dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero hace lo contrario. ¿Me entiende? O sea, sí, Dios dijo ahí en su palabra, pero, y empiezan con sus rollos. Entonces ella dijo, sí, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué vemos aquí? Que Eva le dio entrada a la sugerencia de Satanás.
le dio entrada, le abrió las puertas. Aquí hay un principio que hay que aprender. Y si usted se duerme, pues pídale al Señor que en sueños se lo revele. El principio es este: si a la primera sugerencia de una tentación nosotros la discernimos y la rechazamos, aquí está el principio, y decimos no, en ese momento le estamos cerrando las puertas y nosotros estamos resistiendo el engaño de la tentación, y de esa manera no le estamos cediendo terreno a Satanás, porque él nos va llevando en el engaño, nos va llevando en el engaño. Es como si alguien viene y te dice, te vendo una casa, y te enseña fotos, y tú dices, ay, qué bonita, mira, tiene 5 recámaras, todos tienen baño, tienes tú una alberquita, no es muy grande, pero es una alberca, y ahí, mira, ahorita que hace mucho calor, tú puedes disfrutar. Y luego te empieza a decir, y tú dices, ay, está de costar unos 3 millones de pesos. Entonces te dice, y te la voy a dar bien barata, te la voy a dar en 1 millón de pesos. Entonces ya te despertó la codicia. ¿Sí? Entonces te dice, mira, deposítame el 1 millón de pesos y luego yo te entrego, nos vemos en tal lugar y yo te entrego las escrituras. Y tu codicia, tentó tu codicia. Es como cuando te venden en la calle un lote de joyas y te dicen, mi mamá se está muriendo, dice. Siempre están muriendo las mamases. Entonces te dice, mire, esto vale como 20,000 pesos, pero deme 500 pesos. Entonces usted dice, ¿de veras? ¿En serio? Hermanos, disciernan, por el amor de Dios. Y que te venden el auto igual, te tientan la codicia. Entonces, si nosotros discernimos, hemos nosotros ganado el terreno. Volvamos a Génesis, vamos a ver lo que sucedió. Porque ella le dice, pues sí, dijo Dios, no comeréis, porque si comemos nos morimos. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí empieza el cuento de toda la vida. Dios dice una cosa, Satanás dice otra. Satanás siempre va a ir en contra de Dios. ¿Saben por qué el anticristo se llama anticristo? ¿Qué quiere decir anti? Quiere decir contra. O sea, siempre le lleva la contra a Dios. Por eso también hay anticristos, refiriéndose a personas. Mire qué cosas, hay gente que están en las iglesias y son anticristos, en el sentido de que siempre están en contra de Dios, siempre están cuestionando la palabra de Dios. Y son los que el diablo los trae, pero si baileando jarabe tapatío. Entonces le dice la serpiente así, mira, se lo dice, no te vas a morir. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos tus ojos, dice, y seréis como Dios. Mira qué tentación, mira qué engaño. Seréis como Dios y vas a saber el bien y el mal. ¿Saben que lo que Satanás le dijo aquí a Eva fue una media verdad? Se los voy a explicar. Pero déjeme decirle que las medias verdades son mucho más dañinas que la mentira simple y llana. Es verdad que el hombre tiene la capacidad de saber el bien y el mal, ¿sí o no? Eso es verdad. Pero jamás podremos ser igual a Dios. Entonces lo que le dijo fue una media verdad. Y esas son las más peligrosas, las medias verdades. ¿Sabe que todas las sectas y las religiones están basadas en un aspecto de la verdad? Y todas te dicen medias verdades. Muchas falsas doctrinas que han permeado la iglesia de hoy están basadas en medias verdades. Por ejemplo, te dicen Dios es amor. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo que Dios es amor? ¿Sí? Y te dicen, entonces Dios te va a tolerar todo, te va a perdonar todo. ¿Están de acuerdo que Dios perdona todo? Si nos arrepentimos, ¿sí o no? Sí. Entonces te ponen solamente un aspecto del carácter, de los atributos de Dios. ¿Sí? Pero
Incluso te dicen, no, Dios no disciplina, Dios no castiga a nadie porque Él es amor. Esos predicadores que siempre están predicando juicio, ya Dios no va a enjuiciar a nadie porque por eso murió en la cruz, Él es amor. Dicen, y hasta se les salta la vena acá, del énfasis que le ponen, ¿verdad? Es verdad, pero es una verdad a medias. Porque también la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Esa es la verdad completa. Acuérdense bien de eso. Todas las verdades de Dios, yo lo llamo así, tienen el lado A y el lado B. Dios es bondadoso, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero también es un Dios de castigo, de ira. Pablo dijo, mirad la bondad y la severidad de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces las medias verdades, hermanos, Satanás es experto en decirnos medias verdades. Y ahí es donde radica la tentación. Satanás no tuvo el menor temor para contradecir a Dios. No te mueres, le dice. No. Y Satanás lo hizo allá en el huerto. Lo hace hoy y lo seguirá haciendo siempre. Porque él es engañador por naturaleza. Sin duda, hermanos, todos seremos tentados con medias verdades. Todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No ignorar sus maquinaciones. Por eso la serie, ¿entiende? Entonces Satanás engaña a Eva diciéndole que Dios era estricto, que Dios era egoísta, que Dios se comportaba un poco así como que le regateó mucho a ella y que no quería que Eva fuese como él, que Dios quería que se quedara en la ignorancia. Mira, Dios quiere que no conozcas el bien y el mal. Es más, tú puedes ser como Dios, pero Dios no quiere que seas tú como Él. Entonces le torció todo ahí. Satanás hizo que Eva, miren este punto, Satanás lo que hizo fue que Eva se olvidara de todo lo bueno que Dios le había dado. Y la hizo que se centrara justamente su atención en aquello que Dios le había dicho que no. También así nos sucede a nosotros. Nosotros, ahí es donde está la tentación también. Nos metemos en problemas cuando insistimos en prestar más atención a las pocas cosas que no tenemos o a las cosas que no tenemos, en lugar de mirar todo lo bueno que Dios nos ha dado. Fíjate, ahí está el huerto, el árbol en medio del huerto, y vaya que había de todo. Era el paraíso, dice la Biblia. Y justo, mira, en lugar ella de mirar toda aquella hermosura que Dios había hecho, justamente Satanás logró que ella pusiera sus ojos en lo poquito. Y dijo, mira, Dios es egoísta, te quiere tener ahí en la ignorancia. Por eso Pablo dijo, estén contentos con lo que tenemos. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque esas son de las tentaciones favoritas de Satanás. ¿Sí? Ahora, ¿alguno de ustedes está muriendo de hambre que no tiene? Pues ahorita juntamos una ofrenda y lo llevamos, o le invitamos ahí con doña Lupe, que se eche unas 15 hamburguesas. No, yo no veo aquí nadie muriéndose. Pero sí, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? A ver, ¿cómo están? ¿Qué es bien? O sea, ¿tienes para comer? ¿Tienes dónde dormir esta noche? ¿Alguien no tiene dónde dormir esta noche? Levante su mano. Oh, mira, están bien bendecidos. Porque hay algunos que no tienen dónde dormir, ¿sí o no? ¿Tienen familia? ¿Aman a sus hijos? ¿Sí? ¿Sienten el amor de Dios? ¿Les ha dado el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Así puedo nombrar toda la lista. Es interminable, pero noten, no nos fijamos en eso. Nos fijamos en, mi carro ya está viejo y es 2008. Zapatos, no, estos hace 2 meses que los compré. Necesito unos nuevos, padre. Ay, mira cómo ando. No inventen, hermanos. Por eso, precisamente por eso, Satanás, escúchenme bien, Satanás
como sabe la humana debilidad, que nuestra naturaleza humana es con tendencia a eso, a Eva la engañó, la envolvió, ¿y qué sucedió? La hizo caer. Por eso dice, no codiciemos, estemos contentos con lo que tenemos. Volvamos a Génesis 3:6. Entonces, él está haciendo su trabajo habilidoso, con destreza, malévolo, diabólico, el diablo haciendo cosas diabólicas. Versículo 6, mira la segunda palabra que viene ahí, y vio la mujer, el verbo ver. O sea, Satanás, escuchen bien, logró que ella pusiera atención en algo que no necesitaba para vivir. ¿Están entendiendo, verdad? Se me hace que sí, porque los veo así como que Dios me está hablando. Sí, pues ese es el propósito. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio, se detuvo y vio. Y ahí está el varón, ¿verdad? En su computadora, de repente le aparece ahí una inscripción. Dale clic, que quiero hablar contigo, y es una muchacha. Entonces vio. Mira, si tú, cuando te aparecen cosas, porque a veces no hay control en algunas cosas de esas, y tú estás haciendo algo y te brinca algo, entonces tú en cuanto lo ves tiene una crucita así chiquita, ahí dale clic para mandarla a volar a esa muchacha. Pero si te quedas así, mira, y luego, ay padre, no, olvídalo, ya marchaste, como dicen por ahí. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y ese es el engaño, que Satanás logra que nosotros hagamos ver bueno lo que es malo, y que era agradable a los ojos. Pues sí, los ojos no se sacian de ver, dice el Eclesiastés. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dijo, no, de aquí soy. Logró Satanás con engaños desviar su enfoque de todo lo que Dios le había dado, y puso sus ojos en el árbol y tomó de su fruto. Piensa cómo se va dando. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Saben que Adán no fue engañado? Él tomó deliberadamente. La engañada fue Eva. Y cuando ella le da, pues él se está dando cuenta de la situación, pero él decide comer del fruto. Entonces Satanás logró engañar a Eva, diciéndole, en otras palabras, Dios te mintió, Eva. Tú no puedes confiar totalmente en Él para que te dé lo que necesites. Eva, mira, te voy a decir algo, Eva. Tú eres una mujer muy inteligente. Y las mujeres dicen, ya ven, ya le están haciendo el juego. Mira, Eva, tú no puedes confiar totalmente en Él para que te dé lo que necesites. Mira, Eva, tú tienes que comenzar ya a ver por ti misma. Empieza a preocuparte por ti misma, porque tú no eres nada tonta. Eres muy inteligente. Y es verdad, ¿eh? La mujer tiene una inteligencia bien aguda. Es cierto. Miren, vemos, por ejemplo, cuando un hombre abandona a una mujer, yo no sé cómo le hacen las señoras, y siempre consiguen trabajo, planchando, lo que sea, y sacan adelante a sus hijos, cuando el patán del marido que se fue nunca pudo ni siquiera comprarle zapatos. Y luego no solo eso, sino las mismas mujeres al rato hacen su negocito. Y son bien, no, pues las mujeres son bien inteligentes, nadie lo duda. ¿Sí? Aunque Satanás ha engañado a algunos varones, haciéndoles creer, tu mujer es bien tonta. No, hombre, de tonta no tienen un pelo. Lo que pasa es que está todo torcido. Pero en realidad Dios nos hizo seres pensantes, ¿sí o no? Inteligentes, con una inteligencia. Pero Satanás logra desviar la atención y comienza a decirle, mira, Eva, en otras palabras, tú puedes ser independiente, tú puedes hacer las cosas por ti misma.
En realidad, Eva, tú no necesitas a Dios. Es más, te voy a decir algo, Eva. Tú puedes ser igual a Dios. ¿Por qué obedecer a Dios, Eva? ¿Para qué? Cuando tú puedes hasta ser igual a Él. Y Eva, oyendo todo esto, estoy parafraseando, ¿sí? Los versículos. Y Eva, entonces ve el árbol y dijo, no, sí, cierto, a mí se me hace, Señor, que, oye, ¿qué pasó? ¿Eres misógeno o qué? ¿Por qué? No, a mí se me hace, mira, yo puedo ser como tú. ¿Quién dijo que podemos ser igual a Dios? ¿Ah? ¿Por qué cuidar de lo suyo cuando tú puedes tener tus propias cosas? ¿Saben dónde está la tentación cuando en una pareja ambos deciden que ella trabaje? Ahí hay una tentación. Yo sé que aquí puede haber matrimonios así, pero el que oiga, que entienda. Ahí hay una tentación. ¿Saben cuál es la tentación? Se los voy a decir. De que empieza a ganar dinero la esposa. Y si el esposo no es no le da un buen trato a ella y siempre abusa de ella, cuando recibe su paga, dame el dinero, y le empieza a quitar el dinero. Entonces ahí es donde está la tentación para Eva. Le dice, mira, deja ese viejo gordo. ¿O acaso no puedes valerte por ti misma, Eva? ¿Verdad que tú puedes trabajar? ¿Ya te diste cuenta, Eva, que ganas más que él? Entonces ella empieza a meditar. ¿Ah? Y empieza a decir, de veras, sí es cierto. No, me le voy. Mañana agarro hasta de hambre se va a morir él. Comienza. Y ahí está la tentación, hermanos. Entonces la tentación a Eva era, tú no necesitas a Dios para que te cuide. Tú puedes cuidarte a ti misma, tú puedes valerte a ti mismo. Entonces, esa tentación era para que abandonaran su dependencia de Dios. ¿Sabe que hay muchos cristianos que han sido tentados? Y parece una incongruencia, pero están independientes de Dios. Han creído la mentira. O sea, ellos saben mucha Biblia, hacen muchas cosas, pero en realidad confían más en su propia prudencia, en su propia sabiduría, que en Dios. Volvemos a Génesis 3:6, donde dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás le dijo a Eva, que le dijo, mira, si tú comes de ese árbol, tú puedes tener sabiduría. Y con esa sabiduría tú vas a poder vivir independiente de Dios. Incluso esa sabiduría te puede ser igual a Dios. Entonces, la tentación ahí estaba, para ya no depender del consejo de Dios, del sustento de Dios. Pablo decía, y la Biblia dice, que todo se nos es dado por gracia, ¿no es cierto? Tú puedes decir, yo tengo un negocio bien bendecido, pero es que tú qué. ¿Sabes que cualquier cosa material se puede ir en un momento? Cuando tú empiezas a decir que es porque tú eres lo máximo, ahí ya estás cediendo a la tentación. Porque ya estás empezando a creer que es porque tú eres bien inteligente. Bueno, sí, pero ¿quién te dio la inteligencia? Entonces, ¿a quién es el que hay que darle el crédito? Porque te dio esas ideas para hacer el negocio. A Dios, ¿no? Por eso Santiago dice, vamos, los que dicen, vamos a ir a tal ciudad mañana, iremos y ganaremos y nos haremos ricos. Más bien deberías de decir, si Dios quiere, iremos y haremos. Esa es la soberbia del hombre. Esa es la soberbia de muchos hijos de Dios, que Satanás nos insinúa que podemos ser independientes. Muchos han comido del mismo fruto que comió Adán y Eva.
son doctrinas engañosas, pensamientos engañosos. Por ejemplo, el decretar, el confesar positivamente, el engaño en esa tentación, en esas doctrinas diabólicas. ¿Me escuchó lo que dije? Le voy a decir por qué son diabólicas y le voy a explicar también dónde está la tentación. La tentación está en hacerte creer que todo depende de tus declaraciones positivas, ¿entiendes? Que todo depende de lo que tú digas, del poder de tus palabras, del poder de tus decretos. Entonces la pregunta es, si lo decretas, si lo declaras y se hace, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Están viendo la tentación? ¿Están viendo la falsedad de esas doctrinas? ¿Para qué esperar entonces con fe? ¿Para qué esperar a que Él haga lo imposible? Si tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿para qué esperar en Dios? ¿Para qué confiar en Dios? Si eso fuera verdad, eso de que yo lo que digo y todos esos rollos que traen por ahí, entonces, ¿en dónde queda Dios allí? Porque tú puedes estar decretando algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Tú puedes estar confesando algo positivo que va en contra de Dios. Nada más que el juicio, pongan atención, el juicio para muchos radica en que se les haga realidad lo que ellos dicen que se haga. Ahí va el juicio también. ¿Por qué? Porque ya no es dependencia de Dios. Ya no es, si es tu voluntad, iremos o ganaremos. Si es tu voluntad, haré aquel viaje. Si es tu voluntad, ya no es depender de Dios, sino es depender de lo que tú dices, como deben ser las cosas. Y ahí está, mis queridos hermanos, la tentación, ahí está la seducción, el engaño. Y vaya que esas doctrinas han engañado a muchos, haciéndoles creer que son dioses, son iguales a Dios. Fíjense la lógica que usan ellos. Dicen, yo los he oído predicar a algunos de ellos, dicen, cuando un elefante se aparea con su hembra, ¿qué nace? Y todos dicen, un elefantito. Cuando un león se aparea con la hembra, ¿qué nace? Un cachorro de león bien bonito. Cuando un puerquito se aparea con la puerquita, ¿qué nace? Un cerdito chiquito rosadito, con la trompita, bien bonito. Y te llevan en esa lógica. Cuando un pato se aparea con la pata, ¿qué nace? Unos patitos. Ok, fíjense bien, ¿quién nos engendró? Dios, porque somos engendrados de Dios. Entonces, si Dios nos engendró y nuestro Padre es Dios y Él nos engendró, ¿qué somos? Y todos se quedan, ¿de veras? Somos dioses. ¿Se dan cuenta de la seducción? Muchos no se dan cuenta. Les hacen creer que son dioses cuando les enseñan que puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál carro quieres? Aquel que vaya. Pues tú nada más decrétalo y di, ese es mío, y ya lo veo. Y hasta le huelo el smog que despide. Y huelo la piel de dentro. Y ya me veo sentado allí, me visualizo. Cálmate, Diosito. Porque te vas a llevar una que no te la vas a acabar. Jamás podremos igualarnos a Dios. Y ahí está el engaño. A Eva se lo dijo el diablo. Satanás sigue diciendo las mismas cosas. Porque hasta eso, que es bien repetitivo. Seguimos en el versículo 7. Vamos del 7 al 13 vamos a ver las consecuencias de esas decisiones que hicieron ambos. Después de que se independizaron de Dios. Versículo 7, ¿lo tiene? Dice, entonces, después de que comieron, entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí la frase, abiertos los ojos, en el hebreo, significa ver la realidad a tu alrededor. O sea, empezaron a ver la realidad a su alrededor. Escuchen bien. Díganme si no es cierto que después de haber metido la pata como Adán y Eva, no nos damos cuenta de la realidad de nuestra mala decisión. ¿Ya se dieron cuenta a estas alturas?
Cuando tomas una mala decisión, cuando te seduce y te dejas llevar por la codicia, la avaricia, la venganza, el odio, etcétera, y caemos en la tentación, después nos damos cuenta de las consecuencias y decimos, ay Señor, claro, dice la Biblia que si nosotros pecamos, tenemos un abogado, ¿cierto? Y Dios nos perdona si nos arrepentimos genuinamente. Pero acuérdense que las consecuencias seguirán. Esas hay que enfrentarlas. Eso significa que fueron abiertos los ojos de ambos. Y dice, sigo en el versículo 7, y conocieron que estaban desnudos. Aquí conocer significa que comprendieron la gravedad de su error. Pudieron ver las consecuencias de su pobre condición ahora. Habían perdido todo lo que Dios les había dado por haber cedido al engaño de la tentación. Entonces aquí se conjugan tres cosas: tentación, transgresión y tragedia. Esas tres cosas nos pintan la realidad de la tentación y de la caída. Repito, tentación, ahí está, transgresión y tragedia. El pecado fue en un instante, el acto de la desobediencia fue en un instante, pero la desobediencia trajo graves consecuencias. Toda la humanidad fue afectada. La descendencia de Adán, todos los seres humanos, fue afectada con la muerte física y espiritual. Pablo más tarde dice ahí a los romanos que en Adán todos morimos. En Adán todos morimos por causa de su desobediencia. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Cuando un padre de familia cede a la tentación por una necesidad, puede tener una necesidad económica y necesita 10,000 pesos, y ahí en su trabajo hay manera de obtenerlos, pero de manera ilícita. Entonces ahí está la tentación. Satanás va a tratar de seducirte y te va a decir, tómalos y después los reintegras. Poco a poco vas pagándolos y no se va a dar cuenta tu jefe. Entonces, como tú estás en una necesidad, fíjate cómo te hace que te centres en tu necesidad, y nunca va a ser que te centres en la grandeza de Dios y que Él es poderoso para suplirte eso y más. Él nunca te lo va a decir. Te va a hacer que te centres en tu necesidad, y están ahí los 10,000 y tú eres ahí el administrador y le agarras. Y según el engaño de Satanás, como cuando le dijo serás sabio y serás igual que Dios, te dice, y tú los vas reintegrando. No solo no los reintegras, sino que al mes agarras otros 10. Y al otro mes agarras 50. Y luego 80. Y al rato la cuenta ya subió a $500,000. Y después se da cuenta el jefe. Y después te mete a la cárcel. ¿Dónde está? ¿Dónde está que saliste de tu problema? ¿Dónde está? ¿Dónde está que ellos eran sabios? Adán y Eva. ¿Dónde está que eran iguales? Puras mentiras. Puras mentiras. Y ahí está precisamente lo que yo llamo, o vamos a llamar la triple T. Tentación, que es la incitación a desobedecer al Señor. Ahí está la tentación. Y todos somos tentados. Nadie puede evitar ser tentado. Y la otra es transgresión, que es la violación del mandato de Dios. Y la tercera es la tragedia, las consecuencias como resultado de la desobediencia. Entonces ya estás ahí en la cárcel, ya no tienes trabajo, ya no puedes mantener a tu familia, y luego estás ahí agarrado ahí de los barrotes de la cárcel. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué permitiste? No confiaste en Él y creíste lo que el mentiroso aquel te dijo. Bueno, volvemos a Génesis 3:7. Y conocieron que estaban desnudos. Esta palabra desnudos tiene dos sentidos en el hebreo. Habla de desnudos en lo material o en lo físico, es decir, estar sin vestido, despojado de lo que cubre el cuerpo, esa es la definición. Y esto es, el vestido es de lo más elemental del ser humano, ¿sí o no? El vestido.
significa en la primera definición, faltos de recursos, significa sin bienes materiales. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Dios? ¿No los echó del huerto? Fíjate, perdieron todo. O sea, quedaron desnudos en dos sentidos. Uno, literalmente, físicamente, sin recursos, sin nada. Y miren lo que hicieron cuando se vieron así. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, él fue el primer diseñador. Y como tenía inteligencia, dijo, oye, pues te voy a diseñar, Eva, pues tu delantal para cubrirte. Y él también se diseñó el suyo. Eso habla de cómo empezaron a usar sus propios y pobrísimos recursos para cubrir su vergüenza. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que depender de nuestros propios pensamientos y juicios. Tenemos que depender de lo que Dios nos dice y nos guía a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón del por qué los que están alejados de Dios siempre buscan las cosas materiales. Viene desde el Edén. Y luego buscaron cómo cubrirse, cosas materiales. Buscan con afán las cosas de este mundo. Y precisamente Jesús tocó ese punto. Él dijo, esto que ustedes conocen, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, o a lo material. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, por más que va al gimnasio? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quién es el que nos viste? ¿O nos da? Dios. Claro, nos da la fuerza para trabajar. Pero si ponemos un sobreénfasis en lo material, ahí está el engaño, hermanos, entiéndanlo. Aunque necesitamos lo material para vivir, pero que no sobrepase el lugar que merece Dios. Ese es el punto aquí. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Dónde se originó eso? En el Edén, hermanos. ¿Lo están captando? ¿Sí? Luego fueron y se hicieron delantales. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está lo contrario a lo que Satanás dice. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y Satanás viene y te dice, con que Dios te ha dicho, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que no has visto que también Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces tú dices, ¿edad? No, sí. Entonces, y te empieza a engañar. Entonces dice, no. ¿A poco vas a estar esperando que todo te llueva del cielo? No, tú, a ver, ¿quieres una casa bonita? Pues claro. Pues ¿quién no quiere una casa bonita, mi estimado Sata? Bueno, tú la puedes lograr. Ay, con que Dios ha dicho, conténtate lo que tienes, no seas mediocre. ¿Cómo te vas a contentar con lo que tienes? No, hombre, ¿que no eres gente de éxito? Demuéstrales a los demás que tú puedes. Vamos, ándale, lánzate. Y al rato vas y les presumes a todos tu carro nuevo. Y luego vas y entregas un cheque de tus diezmos así bien gordos, para que vean que tú sí pudiste. ¿Qué es eso? No me digan que Dios les está diciendo eso. ¿Ah? ¿A cuántos les ha dicho Dios, te vas a sacar la lotería? Mire, hay cada hermanito tan inocentito,
Pero un montón de ellos me han venido a decir, hermano, yo sé que hay necesidades para las misas, estoy orando, dice, para sacarme la lotería. Es más, ya tengo el número, Dios me lo dio en un sueño. Nomás los miras así, no sé si es darles un coscorrón, darles un coco o qué. Dices, ¿qué me está diciendo, hermano? Sí, va a haber, hermano, va a haber. Hermano, ese no es Dios, ese es el diablo que te está seduciendo. Ay, hermano, usted no tiene fe. ¿Qué acaso no puede dar Dios el número en un sueño? Y tú dices, ay, cálmate, Adán. No, es que a veces hay cada inocentón que para qué les cuento. Vamos sobre el final. El otro significado de desnudos tiene que ver con lo moral y con lo espiritual. ¿Por qué? Porque se sintieron indecentes, faltos de algo no material. Uno fue, se sintieron desnudos y algo nos falta, y se pusieron un vestido material. Pero aquí en lo moral, ellos se sintieron faltos de algo espiritual. Porque mira el versículo 8, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, ¿qué es lo que dice un cristiano nacido de nuevo? Háblame, Dios, ¿sí o no? Señor, quiero estar en tu presencia. Y estos, ¿qué hicieron? Se escondieron detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque se sintieron moralmente indecentes, sucios, espiritualmente también, y se escondieron. Muchos se esconden detrás de la religión. O sea, no son hijos de Dios, pero se esconden detrás de las prácticas religiosas. Ay, ayunan 40 días, hacen un montón de cosas y ponen carita de Juan Diego. Pero la verdad es que ellos no se han arrepentido y ellos se esfuerzan por hacer cosas buenas. Eso significa que están confiando en sus propia sabiduría. No están dependiendo del sacrificio de Cristo, sino de lo que ellos hacen. Esos son los religiosos. Por eso hay tanta religión. Las religiones son los intentos del hombre que éste hace para que Dios lo acepte, según ellos. Otros se esconden detrás del ateísmo, prefieren creer que Dios no existe para no darle cuentas a Él. Otros detrás de las filosofías, para pensar sabio. Otros detrás del yoga, y se ponen así para tener paz, buscan una supuesta paz. Otros en la meditación trascendental, otros en el moralismo, y en fin. Versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios sabía, pero Él quería que se diera cuenta, ¿dónde estás tú? O sea, ¿en qué situación estás ahora? Yo te puse en el huerto y te puse en un buen lugar. ¿Y dónde estás ahora? ¿Ah? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí esa frase, tener miedo, en el hebreo significa temer algo y a alguien, pero con un temor así, un miedo. ¿Se acuerdan en el Sinaí cuando Dios se manifestó? ¿Qué dijeron los israelitas? Ay, Moisés, vete, tú vete allá, porque Dios dice que se oían truenos y les daba miedo y huían, dice. ¿Por qué huían? Porque se sentían moralmente mal, sabían que estaban sucios. Por eso cuando alguien va a una iglesia donde se predica el evangelio o donde hay una genuina adoración y entran, se sienten desagusto. ¿Cuántos se sintieron desagusto cuando llegaron la primera vez? Sean sinceros. Se sintieron desagusto, o sea, así que dijeron, ay, algunos empezaron a llorar, otros empezaron a enojarse y otros empezaron a juzgar. Bola de fanáticos, montón de quién sabe qué, y el rato estaba chilli. Miren, muchos en las iglesias, eso es lo triste, se siguen escondiendo de la voz de Dios, pero van a las iglesias. Cuando oyen la voz de Dios por medio del evangelio, les da temor escuchar el verdadero evangelio y se esconden detrás
de una fachada de religiosidad. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio nos descubre, nos deja desnudos. Así dice la Biblia. Deja todo desnudo para que nos demos cuenta de nuestra condición. Dice Adán, y tuve miedo, dice Eva, porque estaba desnudo, dice Adán, y me escondí. Vamos al versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, ya había conocido el bien y el mal. Fíjate. ¿Quién te enseñó? A ver, ¿te sirvió de algo lo que te insinuó Satanás? Pues no. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, y empezaron a pasarse la bolita, de eso ya hablamos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Fue un engaño de Satanás hacerles creer que podían ser independientes. Fue un engaño. Ciertamente su condición de ser independientes no mejoró la condición en la que Dios los había puesto. Y ahí está el engaño, hermanos. ¿Dónde estaba la sabiduría que les había prometido Satanás? A ver, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está todo lo que el diablo, el mundo promete y seduce? Esa independencia de Adán y Eva dio como resultado vergüenza, abandono, y sintieron miedo. Y el miedo los llevó a un comportamiento tan irracional que intentaron huir de la presencia de Dios. ¡Qué tontería, hermanos! Escúchame bien, por más que intentes huir de Dios y esconderte, no lo lograrás. Así es con los que andan por su cuenta. Siguen haciendo intentos inútiles para satisfacer sus deseos materiales. Algunos inclusive todavía se atreven a acercarse a Cristo, entre comillas, solamente para suplir sus cosas materiales. Una vez que si eventualmente lo logran, se van, ya no se aparecen más. Oye, ¿y por qué ya no te hemos visto? No, pues ya Dios me hizo el milagro. ¿Y? No, pues ya con eso, fíjate nomás. Y ahí está el engaño también. Entonces, como el Señor sabe los corazones, dice, ok, eso es lo que quieres, a veces no lo da, pero a veces en el darlo está el mismo juicio. Ok, ahí está, porque sabe que nada más vinieron a eso. ¿A qué viniste tú? Bueno, eso ya cada quien le responde al Señor, ¿cierto? El engaño detrás de la tentación siempre tratará de llevarte lejos de Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Porque juntamente con la tentación, Dios nos va a proveer ¿qué? La salida. Y todo esto que estamos aprendiendo es lo que Dios está proviendo para nosotros salir y no ser engañados. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas. Porque tú eres un Dios fiel. Te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que dependemos de ti. Líbranos de ese engaño de creer porque somos especiales o algo. Por eso tenemos lo que tenemos. Por eso, no, es un engaño de Satanás. Sus insinuaciones habilidosas, astutas, siempre serán para hacernos caer en el engaño, hacernos creer que podemos solos. Pero Señor, nosotros confiamos en ti. Como dice tu palabra, estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Somos seres tan frágiles que necesitamos depender de nuestro Salvador, de nuestro Señor, porque la carne es débil y no podemos depender de nuestros propios recursos. Señor, ayúdanos, enséñanos a depender de ti cuando venga el enemigo, que no ignoremos sus maquinaciones que nos quieren hacer tropezar.
Algunos nos quiere hacer caer en la inmoralidad, otros en la avaricia, otros en la amargura, otros en la venganza, pero ahí están las tentaciones, los engaños del enemigo. Ayúdanos, Señor, a distinguirlas para rechazarlos. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque junto con las tentaciones que se presenten nos darás la salida. Te agradecemos, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.